Seguro que se lo está pasando bien con el programa Se Buscan Locos por la Cordura, programa que como siempre grabamos desde aquí, desde el Hotel Westin Palace en Madrid. Hemos escogido el tema el divorcio, locura o cordura, y para ello contamos con la presencia de una muy buena psicóloga como es Rocío Lacasa. Posteriormente tenemos que ir a disfrutar de la buena gastronomía al restaurante más antiguo del mundo, aquí también en Madrid. Estamos hablando del restaurante Botín. Todo ello en un momento en vuestro espacio, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pues hemos elegido en esta ocasión un tema que nos parece muy interesante y que creo que hay muchísima confusión cuando se habla del divorcio. El divorcio, locura o cordura. Y para hablar de este asunto, de las secuelas que produce el divorcio, bueno, de todos estos temas hemos contado con la presencia, contamos con la presencia y la ayuda de una excelente psicóloga como es nuestra amiga Rocío Lacasa. Gracias, Rocío, por acompañarnos, en primer lugar. Gracias a ti, José, encantada. Al final las cosas se dan, ¿no? Sí. Habíamos quedado en que íbamos a hacer el programa, yo tenía muchas ganas de hacerlo y aquí estamos ya. Yo también. Bueno, ¿qué te parece el tema que hemos escogido? El tema del divorcio, locura o cordura, es un tema... Pues muy buen título, lo de locura o cordura, ¿sí? Porque según cómo se mire, efectivamente, puede ser muy loco o muy cuerdo. Ahora lo veremos por qué, ¿no? Efectivamente, muy bien. Vamos a ver, estarás de acuerdo conmigo, hay un dicho que es que, bueno, que se escucha, ¿no? Que ahora los matrimonios son como las maquinillas, ¿no?, de usar y tirar, ¿no? Se escucha mucho eso ahora últimamente, ¿no? O sea, o la actitud de las personas. ¿Crees que eso es así o no? A ver, es cierto que la sociedad está cambiando y depende mucho de la vivencia de cada uno, de los valores y de la experiencia y del sistema familiar y la educación. Pero sí es cierto que se está viendo, los datos están ahí, ¿no? Ha aumentado el número de divorcios de una forma exponencial. Y entonces hay un autor muy interesante que quería nombrar porque creo que es digno de leer y de acompañarle en sus reflexiones, que es Zygmunt Bauman, que es un sociólogo y filósofo polaco-británico, que habla de la modernidad líquida, ¿no? y entre otras cosas del amor líquido, y cómo en esta sociedad se está observando que hay más fragilidad en los vínculos humanos. Lo llaman modernidad líquida porque hay como un estado más de fluidez, de volatilidad, de flexibilidad. Con sus premios, somos más flexibles ante el cambio, pero también se ve que se está perdiendo cierta solidez en los valores o en los compromisos, se valora mucho la experiencia presente. Entonces, a las personas nos está costando más comprometernos, tanto con las empresas, con los trabajos, como con los matrimonios. Modernidad líquida. Sí, es muy interesante. Es un tema, sí, modernidad líquida. Hay como más fluidez en todo, en el cambio, y eso nos lleva a adaptarnos mejor a todo lo que estamos viviendo, pero por otro lado también, tanta flexibilidad a veces obstaculiza mantener, pues eso, vínculos más estables y más sólidos. Claro. Y hay tanta accesibilidad a todo, tantas oportunidades, más libertad, ¿no?, en todos los ámbitos, y al ser humano le cuesta tener libertad, no sabe gestionar del todo bien esa libertad. Curioso y estoy totalmente de acuerdo, al ser humano le cuesta sí. Tener tanta libertad, sí, es verdad. Sí. Bien, hay algunos autores, hay algunos estudiosos que dicen que no estamos diseñados para ser monógamos. ¿Qué dices tú? A ver, por un lado son nuestra naturaleza más mamífera primaria y por otro lado ya es la parte más civilizada y de valores y pensamiento crítico y decisiones racionales. Entonces, a nivel biológico, quizás la especie humana no esté diseñada para la monogamia y esté diseñada, pues, el hombre para procrear con distintas mujeres de la especie o féminas de la especie y
y demás teorías más biologicistas, ¿no? Más de la naturaleza instintiva. Luego está la construcción de los valores y cómo el ser humano decide ir en contra de esos instintos y apostar a largo plazo por una relación y por un compromiso. Entonces, diseñados biológicamente quizás no, luego culturalmente, espiritualmente o a nivel decisiones que tomamos, pues tenemos ahí más capacidad de decidir. ¿Y tú qué opinas? ¿Tu opinión? ¿Yo qué opino? Pues que es una decisión personal y que efectivamente quizás pueda haber deseo por probar otras vidas, ¿no? O un anhelo de la frustración que te puede provocar tu vida o la decisión que has tomado y desear desde esa libertad probar, ¿no? O el deseo en sí mismo, ¿no? De otras personas, de todo el tema de la fidelidad. Ahora bien, creo que eso uno puede decidir qué hacer con ello, ¿no? Y controlarlo y tomar decisiones desde ahí. Entonces opino que es muy personal y que depende mucho de los valores de cada uno y del libre albedrío, ¿no? Y de la libertad de elección, efectivamente. Oye, hay algunos otros estudiosos, otros autores de libros de este tema que estamos tocando, que dicen que sería bueno cambiar de pareja cada 5 años. Bueno o malo. Cambiar de pareja cada 5 años. Oye, pues me da movida, ¿no? Es que, claro, eso no sé, estarán queriendo apoyar una hipótesis desde ahí concreta que tengan ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, cambiar de pareja pues nos va a ahorrar muchísimas frustraciones y muchísimos retos, ¿no? de adaptarnos a los cambios y puede suponer más crecimiento personal, puede suponer tener más variedad de personalidades con las que convivimos. Por supuesto que tiene sus ventajas esa forma, ¿no? de plantearse la vida. De nuevo, es muy fácil también eso, ¿no? En cuanto empiezan los problemas a los 5 años o antes, pues cambio y ya está, ¿no? Entonces no sé qué hipótesis tratan de demostrar ahí. Es una opción, desde luego tiene sus ventajas. ¿Pero crees que esa opción hace más feliz a la persona o no? A eso me refiero. O sea, ellos dicen que... Es que, claro, la felicidad va a depender de las expectativas y las creencias de cada uno. Entonces, desde luego planteárselo así como un esquema de cada 5 años cambio de pareja y me dirijo por ese esquema, por esa regla que he inventado, estoy condicionando mi libertad, como decíamos, y mi felicidad a una regla que me ha recomendado no sé qué experto, ¿no? O que me he impuesto yo. Y, o sea, que eso no me parece que tenga mucho sentido. Claro, a mí tampoco, la verdad. A mí tampoco. Que si uno vive eso y le resulta una experiencia enriquecedora, pues bienvenido sea. Pero como una regla de cambiar cada 5 años de pareja, no le encuentro el sentido. ¿Por qué crees tú que como comenzábamos, cuando hemos comenzado el programa, mencionábamos esto, ¿no? Que la tasa de divorcios se está disparando? Sí. ¿Cuáles son los motivos por los que está ocurriendo esto? Pues cómo han facilitado el divorcio, ¿no? Como un divorcio express parecido a... Por ejemplo, ¿qué manía le tengo? Perdóname que te corte. ¿Qué manía le tengo a ese término? Sí. Divorcio express. ¿Qué más? Es que suena mal. Es tremendo. O sea, yo recuerdo que matrimonio express, divorcio express. Que suena feo, suena muy comercial. Sí. O sea, me parece nefasto. Recuerdo que en una ocasión me dijo el abogado, mira, escucha, porque antiguamente tenía que pasar un año para poderte divorciar. Un año, ¿no? Y en ese año, que a mí me parecía muy bien ese tema, pues te da tiempo a meditar. Llegó el abogado y dijo, mira, que ni te lo plantees. Directamente que te sale más barato. ¿Más barato o más caro? Sí. Divorcio express. Bueno, perdona que te corte. Bueno, es tratarlo como una empresa, ¿no? Y pues igual que hay despidos express que facilitan a la empresa el despido, pues aquí es facilitar una salida que efectivamente ves la salida tan fácil y tan asequible que quizás uno no haga los esfuerzos que requiere mantener ese matrimonio, ¿no? La salida está ahí a un mes y de una forma muy sencilla pues la tomo, sin esa reflexión que quizás, porque hay muchos matrimonios que pasan crisis y que si ya un divorcio es exponerse a más complejidad, a un proceso más duro, pues ya les ayuda a replantearse si esa crisis tiene solución y si pueden trabajar sobre ello en pareja y demás.
Claro. Cierto es que hay matrimonios muy complicados y convivencias muy complicadas que ya uno de los miembros puede ser, incluso están en el espectro de la psicopatía, puede haber violencia familiar, puede haber una infidelidad sí, muy... Hay términos que ya, lógicamente... Claro. Pero fíjate, lo que tú comentabas, Rocío, toda esa energía, porque es verdad que hay matrimonios muy complicados, sí, pero ¿qué divorcio no es complicado? Y toda esa energía que necesitas para pasar un divorcio, ¿por qué no emplearla en intentar salvar el matrimonio? Desde luego, ahí si las dos partes están dispuestas a colaborar, a comunicarse mejor, a tratar de confiar en que pueden resolver sus conflictos, pues es interesante quemar todas las posibles salidas dentro del matrimonio, ¿no? De hecho, mucha gente viene a terapia precisamente para evitar el divorcio, para prevenirlo, ¿no? o para gestionar un buen divorcio. El caso es que sí, que se pueden emplear esas energías, pero ¿qué sucede cuando uno de los dos miembros no quiere? Pues ahí ya, claro, se complica el tema. Claro. Tiene que haber consenso y complicidad. La gente que va a buscar tu ayuda y demás, ¿tenéis más casos de personas que quieren salvar el matrimonio o a la inversa? O gente que dice, no, yo ya no quiero saber nada, yo ya estoy... Es que quizás esa sea dentro, el proceso es un proceso, o sea, el divorcio es un proceso con varias etapas, ¿no? Y quizás una de las más difíciles es el tomar la decisión. Es duro tomar esa decisión y que las dos partes tomen la decisión y estén de acuerdo. Entonces, mucha gente viene para eso, para decidir, ¿me quedo aquí y lucho? O lo mejor es que tome ese paso, ¿no? O demos ese paso. Entonces viene la gente en diferentes etapas. En el en intentar salvar el matrimonio, en justo todos los fuegos artificiales o del tema judicial, por ejemplo, que es terrible. ¿Un mare magnum? Sí. Cada etapa tiene sus retos. Emocionalmente esa es compleja, ¿no? La de tomar la decisión, de nuevo, desde la libertad, ¿no? Que es, si es que yo libremente puedo decidir o quedarme o irme, y como decíamos antes, al ser humano le cuesta gestionar su libertad. A veces era más fácil o incluso, es curioso porque a veces es incluso más fácil que sea el otro el que quiera divorciarse, porque tú al final no estás tomando la decisión, sino asumiendo la decisión del otro, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, la verdad es que no puedo decir si hay más casos que vienen para eso o para lo otro, porque encuentras personas en todas las etapas. ¿Qué es lo que le hace tan difícil dar ese paso de decir, voy a terminar con este tema del divorcio? Bueno, porque tienes que hacerte una reestructura, ¿no? Es una frustración, uno se había visualizado, había imaginado y se había ilusionado con un proyecto vital, se supone que para toda la vida, ¿no? Entonces, de repente, darte cuenta de que no, de que eso no es posible, pues muchas veces nos cuesta asumirlo. De hecho, hasta ese momento empiezan los mecanismos de defensa humanos, ¿no? A operar ahí y no quieres mirar, buscas excusas para no darte cuenta de que esa pareja ya no funciona. Hay mucho dolor en asumir esa decisión, ¿no? Porque es, de repente pues, es miedo a la incertidumbre, miedo al futuro, miedo a dónde me sitúa esto en la vida, ¿no? Porque ya habías encontrado ahí cierta seguridad, cierta identidad y eso pues es duro. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias del divorcio en los diferentes miembros de la familia. Sí. Vamos a comenzar, por ejemplo, en el esposo, en el papel del esposo. ¿De qué manera le afecta esto a él, el tema del divorcio? Psicológicamente hablando. Claro, pues depende de tantos factores, porque claro, depende si es un matrimonio religioso, si no, entonces todas las creencias que supone y cómo lo va a tomar también el sistema familiar, la relación con la familia política, económicamente también, lo que va a suponer, es que son tantos factores y tan individuales, porque depende de las creencias. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo, ¿no?, que es curioso. Un factor
predictivo de buena superación del divorcio, de una adaptación positiva al divorcio, es haberse implicado poco, haberse comprometido poco en esa relación. Las personas que se han comprometido poco y que son más independientes emocionalmente superan muy bien el divorcio, pero es que precisamente el no haberse comprometido es lo que les ha llevado a divorciarse, ¿no? O sea, entonces hay gente que no les supone ningún problema el divorcio, o sea, que es como borrón y cuenta nueva, bueno, qué rollo, ¿no? Todos los trámites y tal, a lo mejor un poco de pérdida económica, pero pasan a lo siguiente de una forma muy fluida, como decíamos, muy líquida. Tienen, ¿no? Facilidad para ello. Claro, tienen facilidad para ello, pero porque es que no se habían comprometido previamente con ese matrimonio. Era como, a lo mejor muchas personas se casan en la etapa de enamoramiento, donde hay una idealización y tampoco, o sea, y se casan sin pensar mucho de una forma madura el compromiso que supone, claro, para toda la vida, ¿no? A largo plazo. Entonces, claro, como, me caso, muy divertido, tal. O sea, que no creas que todo el mundo lo vive como, claro, como el horror. Eso que te dicen hasta que la muerte os separe y tal y cual, lo dices, pero por decirlo. Hay gente que no, que pasa de puntillas por eso y dice, ya veremos. Entonces, no se comprometen, que es uno de los factores que hacen que ese matrimonio no dure, pero luego también eso les protege de las secuelas psicológicas del divorcio. Sí, porque son duras, son muy graves. Son muy graves para quien lo vive como algo importante. Claro, para el que le dé la verdadera importancia que hay que darle a la familia, eso está clarísimo. Porque hablando de familia, no solo es el caso del esposo, la esposa también, claro, lógicamente. Ahora la mujer tiene más independencia económica, más autonomía, entonces el escenario ha cambiado mucho. Un divorcio hace 20 años, a nivel social, la gente que yo conozco, con la que he tratado, ¿no? Que sus padres se divorciaron hace 20, 30 años, pues generaba mucho más juicio social, era mucho más infrecuente y entonces vivían unas consecuencias mucho más difíciles. Sí, más que les hacían, generaba mucho más sufrimiento, claro, incomprensión, rechazo social, como te decía, y además en esos casos la mujer a veces no tenía esa independencia económica, claro, y era muy duro, ¿no? Era muy y era un cambio de vida a veces brutal. Ahora ha cambiado, ahora los miembros suelen ser, ¿no? O es más frecuente que sean más independientes económicamente. Y entonces no hay tanta diferencia en género, ¿no? Me preguntabas para el esposo, para la esposa. Ahora ya no hay tanta diferencia entre el esposo y la esposa. Por supuesto, luego llegan los hijos y el tema de las custodias. Entonces, generalmente lo más frecuente es que, aunque cada vez hay más custodia compartida, pero hasta hace muy poco, generalmente la custodia era para la madre, ¿no? Para la figura materna. Entonces, ahí el padre, claro, perdía muchísima relación diaria, cotidiana, con los niños. Entonces el padre, en ese sentido, las secuelas del divorcio, pues es perder el día a día con los niños, que eso también, hay algunos que lo viven como alegría y hay otros que lo viven como realmente una pérdida muy dolorosa, ese día a día. Esa es la parte, para mí, la parte primordial, porque yo creo que a veces el divorcio, no sé qué opinas tú, a veces el divorcio es una muestra de egoísmo. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchas ocasiones en televisión, ¿no? Pues mira, nos hemos separado porque Pepito Pérez y Raquelita González hemos visto que ya no nos queremos y lo mejor para nosotros es separarnos, para nosotros. Y para los niños, ¿qué es lo mejor? Que tengan un padre y una madre debajo del mismo techo. Ya sé que se puede decir, bueno, pero es que para que estén discutiendo, bueno, hay estudios que dicen que las personas que cuando se hacen adultos, han estado viviendo, a pesar de ese ambiente, en ese hogar, pero el matrimonio ha seguido adelante, dice que son más felices que a la inversa. ¿Qué te parece eso? Ese me parece un tema muy complejo, porque para los niños, efectivamente, el divorcio, no el divorcio como tal, sino el hecho del cambio de la estructura familiar, de no tener a uno de los padres, de repente, sobre todo en los inicios, ¿no? Cuando pierden su estabilidad, tienen miedo a que les abandonen, se sienten culpables por el divorcio. Bueno, que eso tiene que ser muy duro. Eso es muy duro para los niños, es muy duro.
Pero claro, ya más a largo plazo, no sé hasta qué punto convivir con dos personas que están generando conflictos diarios, que uno de los dos puede ser violento, o los dos pueden generar dinámicas de violencia intrafamiliar, y que haya una hostilidad, no sé hasta qué punto puede ser más beneficioso para un niño que estar con uno de los dos progenitores que se encuentre más estable emocionalmente. Entonces ahí no sé qué estudio es y qué tipo de variables están estudiando o en qué se basan, pero... A mí me impactó cuando lo leí, sí, sí, porque sí. Lo lógico es pensar, bueno, como tú estabas comentando, claro. Si esos niños se van a criar en un ambiente donde se respira tensión y tal y cual, pues decía que no. De todas formas... Imagínate si están en un contexto de una comunidad cristiana, pues quizás prevalezca las creencias de que se mantenga el matrimonio por encima de ser hijos de padres divorciados. Entonces, es que prima y tanto el tema de las creencias, el contexto sociocultural, que habría que ver ese estudio en qué se estaba enfocando, ¿no? ¿Tú crees que el tema del divorcio, tal y como lo vivimos hoy día, está haciendo más feliz a la gente o no? Pues, o como antiguamente se conceptuaba, hacía más feliz a las personas. ¿Qué opinas tú? A ver, es que, claro, los valores, como decíamos al principio, están cambiando. Es verdad que si miras hacia atrás, ¿no?, en la historia y en la sociedad, había matrimonios muy infelices y que, como decíamos, por la falta de independencia de la mujer o por mantener ciertas estructuras inamovibles, pues había mucho sufrimiento ahí y mucha falsedad, o sea, matrimonios que luego había parejas paralelas, ¿no?, pero con tal de mantener el matrimonio, pues se mantenían como la imagen externa, las formas y tal. Entonces eso no creo que... La persona ahí se adaptaba, ¿no?, y trataba de ser feliz con esas circunstancias dentro de esa realidad social. Y ahora pues el escenario ha cambiado completamente. No creo que el divorcio o no divorcio sea como una variable en la que basarse para medir la felicidad. Depende muchísimo de cada persona y su historia, de cómo subtitula la experiencia, qué representa para él o para ella. Entonces hay demasiadas variables en juego como para verlo como una causa, ¿sabes? Yo creo que es un factor de riesgo, un factor que explica muchísimas cosas, pero como una causa directa, quizás no tanto. ¿De qué manera se puede ayudar a estos cónyuges que piensan, mira, nos queremos divorciar? Psicológicamente, ¿cómo se les puede ayudar? Bueno, pues mejorando sus habilidades de comunicación, porque muchas veces hay un problema importante y fundamental de comunicación entre los miembros de la pareja, cómo culpabilizan al otro. Hay muchas distorsiones, ¿no?, y muchas emociones potentes, intensas, que están filtrando el pensamiento racional y que lo viven con mucha rabia, mucha tristeza, depresión, mucha hostilidad. Entonces ayudarles en todo ese manejo emocional, que comprendan, que sepan mirar tanto a largo plazo como al pasado de una forma más pues realista o más... O sea, que hay muchísimas cosas que trabajar y se puede ayudar muchísimo en un proceso de divorcio. Apoyar, acompañar, mejorar, proteger y también ayudar a los padres a comunicárselo y a apoyar a los hijos, porque muchos padres no lo hacen bien por imprudencia o por ignorancia, porque no saben cómo decírselo, cómo comunicárselo a los hijos. A veces les implican demasiado y les tratan como pequeños adultitos, les hacen cómplices de su dolor. Otros, en cambio, es como el silencio absoluto y no quiero implicar a mis hijos, no les cuento nada. Y entonces el niño, eso es lo peor que podemos hacer, porque el niño se hace sus propias fantasías, que no suelen ser bonitas. Y entonces también apoyarles en ese proceso con respecto a sus hijos, cómo tratar el tema. Una terapia ayuda mucho en estos procesos, desde luego. Bueno, pues viendo las consecuencias del divorcio, cuando las parejas se pasan por problemas y demás, mirando a la cámara, como reflexión final de parte tuya, el divorcio, locura, cordura, sé que me vas a decir el tema del equilibrio, pero bueno, cuenta. Claro. A la cámara.
La sociedad está un poco loca, ¿no? Y hay que encontrar cordura dentro de esta locura y a veces la cordura tiene aspecto de locura y viceversa. Entonces yo creo que es importante y me gustaría dejar el mensaje de que tenemos que encontrar cada vez una mejor cultura del divorcio, ¿no? Pero sobre todo mejor cultura del matrimonio. Tomar una decisión, como decíamos antes, no en plena etapa de enamoramiento, saber lo que estamos haciendo, pararnos a reflexionar cómo hacemos al emprender cualquier otra empresa, lo que va a suponer la generosidad, el esfuerzo, el sacrificio muchas veces. Entonces, pensar bien lo que estamos haciendo y quién va a estar implicado y, bueno, y recurrir a un experto para llevar mejor este proceso que sabemos que es todo un desafío emocional y psicológico. Qué bien lo has explicado, además estoy totalmente de acuerdo, no es cualquier paso, hay que evaluar bien. Sí. Y hablando de expertos, ¿tienes una página web o algo que podamos poner aquí para poder recurrir a una experta, en tu caso? Como... Sí, sí. A ver, yo soy experta, empecé como ansiedad y estrés, ¿no? Experta en eso, pero al final te das cuenta que es hacernos expertos o ayudar al otro a gestionar su experiencia de vida, sus pensamientos, cómo toma decisiones, ¿no? Gestionar esta humanidad que es tan bonita y tan compleja y con tantos matices y cómo en esta sociedad loca a veces lo cuerdo es lo más loco y viceversa. Entonces me pueden encontrar en hermanoslacasa.com porque trabajo con mi hermano. Ajá. Y hacemos ahí un equipo de expertos y luego la persona es experta en su propia vida, o sea que vamos a estar ahí un grupo de expertos tomando decisiones y acompañándole en sus decisiones. hermanoslacasa.com. Muy bien, pues ya sabéis, www.hermanoslacasa.com, os lo recomiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rocío. José. Ha sido un placer escucharte y escucharte con esa cordura. Y nada, igualmente. Nos volvemos a encontrar porque a lo mejor te molestamos en otra ocasión. Encantadísima, aquí me tenéis. Bien, pues vamos a dar paso a un corte publicitario y seguimos aquí en el espacio, en el programa Se Buscan Locos por la Cordura, en unos momentos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues en nuestra sección España Calidad no podría faltar todo un referente de calidad como es el restaurante Casa Botín. Y para hablar de este tema, lógicamente, hemos pedido al copropietario del restaurante Botín, Carlos González, que nos acompañe y también a Catalina Estrada. Tenemos aquí a los dos. Bienvenidos. Muchas gracias, José, encantado. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, dijimos que íbamos a hacer esta entrevista y al final lo hemos conseguido, ¿eh? Nos ha costado, pero Nos ha costado, hemos pasado fatigas, pero aquí estamos, gracias a Dios. Claro que sí. Bueno, pues es todo un privilegio. ¿Quién no conoce Botín? Prácticamente todo el mundo lo conoce, pero a mí me gustaría que lo conozcan un poco más, y que conozcan un poco más sobre todo, pues toda esta transición que se ha estado viviendo. Sí. Todas estas fatigas, que es un término muy flamenco, sí, mucho. Se utiliza, ¿no? Todas estas fatigas que habéis pasado para poder llegar hasta aquí sanos y salvos, ¿no? Después de la guerra, de la pandemia, porque ha sido una guerra. Sí, ha sido como uno de las pruebas más duras de Botín en su larga historia. Sí. Pues he estado al borde del abismo, con 78 trabajadores en el ERTE, con pérdidas y sin saber cuánto iba a durar la pandemia, pero bueno, hemos superado una vez más este obstáculo. 78 trabajadores.
78, sí, 78 y todos trabajando mucho y de una forma, y pagándolos de una forma muy loca y muy cuerda a la vez, pero nosotros repartimos el 15% de la venta, se lo damos a los trabajadores. ¿De los beneficios? De la venta, de forma que les hacemos formar parte de nuestra empresa. Ah, muy buena idea. Eso es un sistema antiguo que nos ha funcionado bien, muy caro, pero bueno, nosotros hacemos apuestas a largo plazo. No, está bien, está bien. Ten cuidado de muchas pistas. Bueno, oye, yo creo que, estoy seguro que algo que os ha ayudado a poder vencer un obstáculo tan difícil como ha sido este tema de la pandemia para todos es el amor. El amor a una empresa, a un negocio tan... Por eso estamos hablando del año 1725, que es cuando comienza... Sí, exacto, sí, esa es una seña distintiva de Botín. Botín es un lugar de calor, de amor y de personas. Lo que queremos... Hace poco le escuché al alcalde la mejor definición que he oído de hosteleros, somos proveedores de felicidad. Nosotros día a día humildemente intentamos hacer eso. Y bueno, en nuestra larga historia hemos pasado todo tipo de vicisitudes. Mis abuelos también pasaron su guerra. Mi abuela sobrevivió in extremis haciendo una negociación porque era una mujer de armas tomar. Se la querían llevar a dar el paseillo y salvó el pellejo y el nuestro diciéndoles que muerta no les servía para nada, pero viva les podía dar de comer. Madre mía. O sea, con los máximos respetos, por supuesto, de todas las mujeres, de las que ya no se fabrican. No, esa generación... De las que quedan pocas. No es de las que quedan pocas. Increíble, oye. Bueno, estamos hablando año 1725. Cuéntanos un poquito la historia de Botín. Pero tu familia, ¿a partir de qué año coge el último siglo? Botín fue fundada por un cocinero de origen francés, Jean Botin, que vino a trabajar a casa de un noble de los Austrias y posteriormente casó con mujer asturiana y se independizó. Y montó la posada fonda, porque antes estaba todo mezclado, alojaban, daban de comer y de beber. Y posteriormente esa ha sido la primera familia que ha llevado Botín, la segunda ha sido la nuestra. Mis abuelos, que eran dos personajes con mucho carácter, con mucha capacidad de trabajo, lo alquilaron a principios de los años 20, levantándose a las 5 de la mañana para hacer la repostería, con los dos servicios de la noche, un día a otros, en días libres y vacaciones, y lo consiguieron sacar adelante. Luego, también mi padre fue también un personaje muy peculiar, aprendió autodidacta 5 idiomas. Él tenía un afán... ¿Él 5 idiomas de forma autodidacta? Tenía un afán enorme por aprender, pero mi abuela no le veía la utilidad, entonces tenía que hacerlo a escondidas y algún que otro bofetón se llevó. ¿Cuántos años vivió Carlos? 75. Falleció recientemente, fue un personaje también de la hostelería y el turismo, presidente de la Federación Nacional de Restaurantes, muy reconocido. Oye, ¿cuál es la magia? La magia, aparte de la gastronomía, que está clarísimo, porque la gastronomía en Botín es una gastronomía muy a la antigua usanza, que eso es importante, pero ¿cuál es la magia de Botín? Yo cada vez que he ido ahí, es cierto, o sea, no lo digo porque estéis aquí, no, es que es real, entras, nada más entrar y es como que te trasladas en el tiempo. Sí, tiene magia, es que la magia es difícil de explicar, ¿no? Por una parte es un local maravilloso, que lo mantenemos como ha sido siempre. De vez en cuando vienen unos restauradores del Museo del Prado a retocar el friso de madera policromada, los cuadros, pero todo lo mantenemos como ha sido siempre. Y mantenemos los medios antiguos de cocina, el horno de leña de encina medieval, la cocina de carbón del siglo XIX, y luego nosotros ponemos mucho énfasis en las relaciones personales. Botín es un lugar de encuentro, de calidez. Lo que más nos gusta son los clientes que con el paso del tiempo se van convirtiendo en amigos, los escritores que nos han mencionado, que siempre nos mencionan con un toque emocional y de calidez, con lo cual Botín debía significar algo para ellos también. Y estamos hablando de escritores de una talla tremenda como Hemingway o como... Sí, esa suerte tenemos desde Galdós, que nos mencionó en Fortunata y Jacinta, en los episodios nacionales, don Ramón Gómez de la Serna, que hizo unas greguerías muy graciosas, eran esas pequeñas frases ingeniosas, Arturo Barria en La forja de un rebelde,
Luego Hemingway, en habla inglesa, Hemingway fue un amigo de mi abuelo, que ni corto ni perezoso ambientó el final de su primer bestseller en Botín y nos mencionó como uno de los mejores restaurantes del mundo. Oye, ¿es cierto eso que se comenta que Goya estuvo ahí en Botín de los Platos, o no es real o cómo es? Eso no lo hemos podido constatar en ninguna fuente documental, con lo cual lo manejamos con mucha prudencia. Con mucha prudencia, pero sí que en alguna carta sí que se menciona que trabajó en una de las tabernas aledañas a la Plaza Mayor, pero nosotros no hemos podido constatarlo con una fuente. Claro. Probablemente a lo mejor se estaba buscando la vida, mientras tanto, ¿no? Sí, en la época en que llegó a Madrid de aprendiz, que no tenía dinero, pues tuvo que buscar su empleo. Muy bien. Bueno, ¿cómo va Botín ahora en la actualidad? Contadme un poco cómo estáis, si estáis contentos o no lo estáis, a ver. Pues la verdad es que estamos muy contentos, hemos vuelto con fuerza. Hay que conseguir que las amenazas sean oportunidades, ¿no? Sí. Y la verdad es que estamos con mucha fuerza. Tenemos un nuevo comedor, tenemos una terracita ahora que le da como un encanto adicional y le hemos ampliado el horario, ya de 4 a 8 también damos de comer. Damos de comer ininterrumpidamente de 11 de la mañana, de 1 del mediodía a 11:30 de la noche. De forma ininterrumpida. Ininterrumpida. Ah, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos a hablar un poco con Cata también, porque Cata también es la parte, ¿cómo lo decimos? La parte, pues eso, que le imprime también una alegría increíble a Botín. Y de puertas para afuera, Cata, cuéntanos un poco. ¿Qué estáis, Mira, lo primero es un privilegio trabajar o estar cerca de Botín, de Carlos, del que aprendo muchísimo, de toda su familia, y para mí, como te comentaba antes, doy gracias todos los días por estar cerca de esta casa. Pues en esta etapa en lo que nos encontramos es una transición de marca, ¿no? ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer nosotros, aunque sea por los años que llevamos haciendo, ¿no? Pues asar y llevar y cocinar a fuego lento y recetas centenarias. Entonces, basándonos en lo que uno mejor sabe hacer, pues nuestra misión es querer llevar a los españoles nuestros guisos a sus casas para que a golpe de muy poquito trabajo puedas volver a disfrutar de estas recetas que las estamos perdiendo porque uno, no tenemos tiempo para cocinar como se cocinaba antes y luego porque ya no se van pasando de generación en generación, ¿no? Entonces en nuestro recetario, gracias a Casa Botín, la receta de los abuelos de Carlos, que de ahí también empieza el nombre de nuestra empresa, la cocina de mis abuelos, pues queremos llevar asados con reminiscencias de aroma de leña, como si fueran de Casa Botín, y guisos centenarios como si fueran de Casa Botín, y que tengan esa experiencia el español en su casa. En tu propia mesa, sí, en tu casa. Sí. También este año, perdona que te interrumpa, este año hemos conseguido, en este mundo de asado que es complicado y que ya hay una competencia feroz, pues que poder estar haciendo una campaña de Navidad en Sánchez Romero, y estaremos ahí estas Navidades ofreciendo pues nuestros asados especiales desde Casa Botín, desde un horno de leña que da unos aromas especiales. Gracias a unos partners de cocina que tenemos espectaculares hemos conseguido pues algo que es la berza, porque en 20 minutos y sin despeinarte te estás comiendo un asado casi como si estuvieras en Casa Botín. Imagínate. Oye, Siempre se ha escuchado un poco, ¿no? Se ha escuchado un poco, pero yo que lo he vivido, porque esto es lo importante, no es lo mismo hablar por hablar o hablar de oído que haber estado ahí en Casa Botín. Yo he estado en Casa Botín, he comido en Casa Botín, y el tema de los precios que tanto asusta a la gente ahora con el tema de la economía, que no sé qué, que no sé cuántos, que es que voy a ir a Botín. ¿Cómo es eso? No, realmente tenemos precios competitivos, pero con máxima calidad. Nosotros somos de buscar relación a largo plazo, por eso preferimos bajar nuestro margen y satisfacer al cliente. De hecho, las materias primas han subido mucho este año, pero nosotros no hemos subido los precios. Hemos encajado en pérdida de margen nuestro el aumento de precios general. Muy bien. Y además hay que decir una cosa. Es que vamos a ver, ir a comer a un sitio donde ha pasado Hemingway, donde ha pasado, yo que sé, personajes, yo que sé, el rey de España, donde ha pasado pero miles. O sea, hay una cosa que me gustó mucho, escuchando a un familiar tuyo, me gustó muchísimo esto que dijo,
que no les gustaba poner fotos de otros famosos en todo el local. A mí me gustó mucho eso. Sí, nosotros respetamos mucho la privacidad de los clientes. Eso nuestro padre, que era muy sabio, nos dio una especie de manual corporativo muy inteligente y nosotros lo seguimos. De la época. De hecho, una de las frases vuestras es: lo que pasa en botín queda en botín. Muy bien. Entonces, con esa tranquilidad también se va a celebrar lo que cada uno quiera. Bueno, pues como he escuchado hace poco, ¿no? Todos conocemos también el famoso tema de que estáis reconocidos por el Guinness Book, algo que vosotros ni siquiera buscasteis, que no fuisteis, oye, que queremos estar ahí, no. Os llamaron, creo, directamente, y dijeron que estabais como reconocidos como... Cuéntanos un poco. Sí, quizá fruto de la relación personal que tenemos con nuestros clientes. Un cliente inglés que nos quería mucho, que fue el que lo solicitó por nosotros. Entonces el Guinness hizo su propia investigación, vino un buen día, nos pidió nuestra documentación, se la mostramos y acreditó nuestra antigüedad. Nosotros tuvimos la suerte de que mis abuelos recibieron en la colección de títulos antiguos de propiedad algunos documentos antiguos, como un privilegio de excepción de huéspedes, que creo que por 50 ducados se eximían de acoger a los huéspedes de la corte. En aquella época las casas de más de 2 pisos tenían la obligación de acoger a los huéspedes de la corte. Y, en fin, esa es la suerte que tenemos. En definitiva, todo es historia, lógicamente, cuando se habla de restaurante Casa Botín. Y merece la pena, por supuesto, merece la pena el pasar por allí y decir, oye, he estado disfrutando no solo de la buena gastronomía de restaurante Casa Botín, sino del buen ambiente que, os digo, porque yo lo he vivido, que se respira en Casa Botín. Recuerdo cuando bajé a la parte de abajo, la bodega esa, eso es curiosísimo, ¿eh? Sí, eso son cosas curiosas de Botín. Tenemos como un acceso a los antiguos túneles que iban bajo Madrid. Son cosas curiosas, los antiguos de alguna forma se las apañaban para conectar los bajos con esa red de túneles. Vete tú a saber por qué, no quiero ser mal pensado. No. Pero corramos un estúpido velo. Bien, bueno, pues entonces, de gran final, ¿qué proyectos tenéis así a corto plazo, aparte de todo lo que me estáis comentando? Porque tú, yo sé que no paras, siempre estáis ahí ideando y pues, siempre estáis... volcados en esta nueva criatura que es Siglos de Sabor, ¿no? 3 siglos, como dice Carlos, que ya vamos a hacer, se dice pronto. A mí me parece el reto lo suficientemente grande como para que no me dé para mucho más, pero a la vez también estamos abriendo pues unas tiendecitas gourmet que se llaman Montiño desde 1917. La primera la vamos a abrir en San Lorenzo del Escorial y son pues tiendas con nuestra esencia, llevando nuestros guisos, atendiendo, cuidando y mimando e intentando transmitir pues bueno, lo que llevamos aprendiendo todos estos años, en mi caso por parte de Carlos y de Casa Botín, ¿no? Entonces pues ahí nos encontramos en Siglos de Sabor y en esta nueva aventura de tiendecitas gourmet Montiño 1917. Genial. Carlos, antes de despediros, me gustaría que nos contases la anécdota que a ti más te haya impactado del restaurante de Casa Botín. Hay muchas, pero una que tenemos con especial cariño es cuando mi abuelo intentó enseñar a Hemingway a hacer paella, con un resultado lamentable. Entonces llegaron a la conclusión de que era mejor que mi abuelo siguiera siendo cocinero y Hemingway se siguiera dedicando a la literatura. Pues yo creo que decidieron totalmente, bien. Fue una buena decisión. Bueno, pues ha sido de verdad un placer teneros, estar con vosotros aquí. Tenía ganas, de verdad. El otro día cuando pudimos charlar fue maravilloso decir, bueno, pues vamos a hacer ya esa entrevista. Y como he escuchado decir hace poco, y muy bien dicho, a por otros 300 años, masiva, más. Y nada, ya sabéis, a partir de ahora, este es vuestro programa, ¿eh? Claro que sí. Se buscan locos por la buena gastronomía y por la cordura. Cuenta con nosotros. Ese es el nuestro, entonces. Te esperamos siempre en Botín. Claro que sí, claro que sí. Y para celebrar nuestro 3er centenario algo habrá que hacer. Hombre, por supuesto. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, restaurante Casa Botín para disfrutar de la historia y de la buena gastronomía. Y me parece, estoy seguro, nos tenemos que despedir. Si Dios lo permite, volveremos a estar aquí en otra ocasión más en vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Chao. Adiós, gracias.
There's a time to